Ok, chicos, por favor. Nosotros tenemos acá la parte de en Visual Basic. Lo primero que nos aparece, ¿verdad? Cuando le damos a abrir un nuevo proyecto, podemos elegir a nivel de consola o a nivel de aplicación de Windows 4. En Windows, en formulario de Windows, ahí nos da la oportunidad de trabajar con objetos, interactuar con objetos para poder trabajar, como por ejemplo eh, botones, campo de texto, cosas visuales, pero eso no significa que sea igual de sencillo, igual que simplemente arrastrar y ya. Hay que codificar eso que uno pone ahí. A nivel de consola, ella más parecido a lo que nosotros, por ejemplo, hemos visto en cuestión del pseudocódigo, que es una estructura que hay que indicarle usando leer, escribir, para que la plataforma pueda leer o escribir. De todas maneras, yo le puedo enseñar de las dos. Si es un proyecto, por ejemplo, en aplicación de Windows, voy a poner lo primero que nos crea es un formulario, como ven acá. Aquí tenemos la lista de opciones que podemos elegir. Tenemos acá las propiedades de lo que nosotros seleccionamos. Si nosotros seleccionamos, en este caso el formulario, nos salen las propiedades de ese formulario. Aquí nos aparece nuestro explorador de soluciones, donde vamos a ver lo que tenemos, los formularios que tenemos ahí en el proyecto. Por ejemplo, si creo otro nuevo formulario, va a aparecer acá. Tengo aquí donde dice My Project. Si yo le doy acá, me aparecen configuraciones de mi proyecto. Aquí yo puedo elegir qué formulario yo quiero que se ejecute primero, el nombre de la aplicación, etcétera, el icono y algunas cositas más de opciones que tenemos acá. Podemos cerrar esto acá, ok. Es el formulario vacío, el cual yo puedo redimensionarlo como yo prefiera. Si yo quiero ejecutar eso, simplemente le doy a play y automáticamente se me ejecuta. Vamos a ver. Si yo le doy doble clic, me manda al interior a nivel de código del formulario. Si yo presiono, por ejemplo, yo la quité, las herramientas. Vamos a ver, ventanas. Una ventana. Barra de herramientas. Diseñador de tabla, ¿dónde es? Aquí es. Cuadro de herramientas. Ok. Cuadro de herramientas. Acá. En el cuadro de herramientas yo puedo agregar, como le habíamos dicho, botones. Puedo agregar el label para poner mensajes. Puedo utilizar, por ejemplo, los textbots para agregar texto. Yo puedo simplemente escribir sobre esto y decirle escribe algo. Ahí está trabajando en modo de diseño, profesor. Sí, eso se ve pequeño. A ver si yo puedo agrandar eso. Bueno, el código fuente y colores está en 13. Pero es a nivel de consola. No importa. Vamos a ponerle 17. Y ok, en el interior se ve mejor. Bien, ahí yo estoy agregando información, ¿verdad? Yo tengo un botón, vamos a poner aquí, a ponerle presiona. Así mismo. Vamos a entrar al botón, damos doble clic. Ya entré al botón. Entonces,
simplemente yo puedo llamar objetos de afuera por el nombre que tiene ese objeto. Por ejemplo, si yo selecciono aquí el testbox, puedo aquí irme en propiedades, irme a name, y ahí yo veo el nombre que tiene, en caso de que no me lo sepa. Puedo cambiarle ese nombre si quiero, ponerle el nombre que yo quiera. Yo veo el nombre que tiene, simplemente entro al botón, escribo ese nombre, me va apareciendo ahí. Si ustedes se fijan, aquí ahí dice testbox y aquí dice testbox 1, ahí selecciono ese porque ese es el objeto en realidad, el testbox 1. Tengo que seleccionar el mismo nombre que aparece. Luego, si le doy un punto, me aparece en una lista de opciones que yo puedo utilizar. En este caso voy a usar text. Cuando yo presiono, vamos a poner acá vamos a poner que salga un mensaje en el escritorio, un mensaje emergente con lo que yo introduzco. MSG Box, mensaje de caja de mensaje que tenga lo que tiene el testbox 1.txt. Si yo presiono y yo presiono hola y presiono aquí, me aparece hola ahí. Vamos a ver otro ejemplo. Puede ser, por ejemplo, otro ejemplo, por ejemplo. O sea, todo lo que es el texto, los testbox, los labels, yo puedo utilizar su atributo .text para acceder, para obtener o cambiar la información que tiene. Por ejemplo, yo puedo poner un label acá, label 2, ¿verdad? Vamos a cambiarle. Todo eso yo lo puedo hacer por código, pero también lo puedo hacer desde acá, la parte del font. Vamos a ponerlo más grande para que se vea. Vamos a ponerle en 14. Eso es diseño, no se preocupen. Lo que importa es el código. Ok, cuando yo presione el botón, vamos a poner que aquí se escriba algo. Va a salir, voy a comentar esto. Label 1.test, lo mismo, es igual a lo que yo ponga acá, por ejemplo. No. Ah, sí. Tiene razón. Porque hay otro label que fue el primero que yo agregué. Label 2. Ah, pues ya saben, entonces. Pero ahí el label 2, porque este es el label 1. Si yo presiono, bueno, no hay nada, vamos a poner algo. Si yo presiono algo acá, no. ¿Ah? Cuando yo presione aquí, apareció allá. Ahora lo que voy a hacer es. ¿Esos códigos de dónde salieron? Porque yo veo tantas cosas ahí. Pero ahí nada más. Eso viene automáticamente. Exacto. Cuando tú entras a la parte de código, esta parte, public class, esto aparece solo automático. Porque esto pertenece al formulario. Todo lo que ustedes escriban va ahí dentro de ese bloque de código. Y para ustedes escribir algo ahí adentro, simplemente a nivel de diseño, si es nivel de diseño, dan doble clic sobre donde ustedes quieren introducir el código. En este caso, si es dentro del formulario, yo le doy doble clic y aquí yo puedo poner cosas que pasen cuando el formulario cargue, en el momento que carga. Por ejemplo, form load. Entonces aquí yo puedo poner, por ejemplo, un mensaje que diga para que salga un mensaje emergente. Simplemente. Si no le ponen eso, no se ve nada.
No, sí se ve, pero es una forma de que salga un mensaje emergente en pantalla. Ah, ok, ok. Eso se trabaja primero el diseño y después se trabaja eso. O si yo quiero puedo trabajar. Tú puedes ir trabajando como tú prefieras. Porque tú no vas a agregar de que un viaje de botones, cosas que tú quizás no vayas a usar. Tú dices, bueno, yo quiero hacer, porque esto es como el análisis, como lo que hablamos al inicio. Tú dices, yo quiero hacer un programa que me imprima, me mande por un mensaje de una caja de texto, así como un MSBots, me mande lo que yo ponga. Entonces tú dices, bueno, me agrego un botón y ya, cuando dentro del botón pongo el MSBots. O sea, usted nomás utilizando un botón, ahí tú no necesitas ni testbots ni nada por el estilo. O sea, ahora, si tú sabes exactamente lo que tú vas a hacer, tú puedes ir a agregar todo lo más o menos lo que tú vas a usar y después comenzar a ponerle los códigos y eso. Si tú dices, bueno, yo voy a hacer un programa que voy a necesitar 3 cajas de texto y 2 botones para ese programa. Tú lo agregas y después comienzas a programarlo. Si tú sabes. Ahora, si inventar no es necesario porque pero tienes que saber primero con anticipación lo que tú vas a hacer. Pero bueno. Eso es Si yo presiono acá, automáticamente, miren, lo primero que sale es el mensaje de la caja de texto. Entro y luego aparece lo que es el formulario. Eso es ahí. Ahora yo puedo seleccionar acá y aquí yo seleccioné cuando él cargue. Aquí yo tengo varias opciones. Aquí. Si yo selecciono aquí arriba. Buen día. Buenas. Lo blanco. Buen día, Fer. Muy bien. Si yo selecciono ahí me aparecen funciones o acciones de acuerdo al botón o al objeto que yo tengo seleccionado. Por favor. Saludos. Ok, continúo. Como digo, me aparecen opciones de acuerdo al botón o al objeto que yo tengo seleccionado. En este caso, tengo una función que se llama load, que ocurre cuando el objeto carga el formulario. Aquí yo puedo seleccionar, por ejemplo, activado, que ocurre cuando el formulario no carga, sino que está activado. Por ejemplo, se crea una nueva función. Vamos a copiar esto acá, a ver en qué momento. Casi no hay mucha diferencia porque activado y cargado. Ocurre inmediatamente también. Cuando el formulario carga o está activado. Pero aquí hay otras que sí puede verse la diferencia. Por ejemplo, desactivado. Cuando se cambia el size. Cuando yo le doy un clic al formulario. For click. Si yo pongo aquí. Se supone que él va a cargar. Si yo doy un clic en el formulario. Ahí sale lo que yo puse. ¿Entienden la idea? O sea, esas son funciones que pertenecen a ese objeto. Para yo ver la función de ese objeto, de cada objeto, yo tengo que colocarme dentro de la función. En este caso yo estoy dentro de la función del formulario. Si yo doy un clic aquí, estoy dentro de la función del botón. Ustedes lo ven acá. Aquí me aparecen los objetos que yo tengo. Yo lo puedo seleccionar de acá o simplemente dar un clic dentro de la función. Si yo doy un clic de la función, se me coloca dentro de esa función acá de ese objeto. Y ahí aquí me aparecen todas las disponibles para él. Por ejemplo, vamos al botón. Si yo doy aquí en el botón, me aparece el botón on click, que es donde yo me encuentro, pero me aparecen muchas más disponibles para ese botón que yo puedo utilizar, como por ejemplo mouse down, que es cuando yo presiono, cuando yo paso por encima del mouse de ese botón, por ejemplo aquí. No es. Ah, sí.
Míralo ahí. Yo no la presioné, simplemente la pasé. Wow. O sea, yo no la presioné el botón, solamente lo dejé por solamente lo dejé por encimita y él... ¿Entienden la idea? Ok. Lo primero que uno va a hacer cuando uno va a programar y va a usar variables, ¿qué fue lo que yo dije que era lo primero que hay que hacer? Exacto. Entonces, para yo declarar variables aquí, para utilizarlas ya, pues no, ya aquí, para no trabajar con los testbots o algo así, voy a trabajar con variables. Yo coloco la palabra reservada din y el nombre de la variable o identificador al cual yo voy a usar. Vamos a poner, por ejemplo, x. Aquí yo digo x es, y el tipo de datos que voy a utilizar puede ser integer, que es entero, o vamos a declarar otra, din a string. Ahí yo estoy declarando una cadena y una tipo número. Una tipo cadena y una tipo número. Número entero. Una tipo booleano. O sea, ahí yo estoy declarando la variable. Ustedes se fijan, la variable yo la declaré ¿en qué lugar? Debajo del class. O sea, desde que yo entro a la clase, class, y una vez declaré la variable, allá arriba. ¿Por qué la declaré allá? Para que sean global. Sean global, son globales. Diga. El class viene siendo como el inicio, ¿no? Sí, como el inicio, el centro, el inicio y el fin. Eso viene siendo algo público, porque una clase pública, porque las otras son clases privadas. Exacto. Nosotros son funciones. Ahí no hay, esa es la única clase que hay. Pero, ok. Por ahora pueden volver a hacer la clase. Dentro de public class, entonces declaramos la variable. Esas variables son públicas para toda la función y todo donde quiera yo la puedo usar aquí. Ahora, si yo coloco y declaro una variable aquí adentro, nada va a ser leída dentro de esa función. ¿Entienden la idea? O sea, yo aquí puedo venir y decir que x va a ser igual a 2. Ahí yo le estoy asignando un valor a x a la hora de la declaración. Yo puedo decir que string, mi tipo cadena, va a ser una cadena que va a decir hola, y booleano va a ser igual a true. Ya yo le asigné, la declaré y le asigné. La asignación no es obligatoria, simplemente estoy mostrando, pero yo ahí declaré y asigné valores a ella, de acuerdo al tipo de datos que es. No va a hacer nada porque yo todavía no he hecho nada con ella. Por ejemplo, vamos a imprimir A y vamos a utilizar la X. Yo tengo aquí, vamos a quitar estas funciones del formulario. Vamos a ir no solamente al botón, vamos a quitar esto. Y vamos a ver que el label 2, cuando yo presiono el botón, se me va a poner a guardar el valor de A. Que en A era, sí, A, que es la variable, string. Y el testbots, ahí mismo en ese mismo botón, testbots 1.text va a ser igual a x más 2. Entonces yo presiono, me da aquí 4 y aquí me pone Lola. Bien. O sea que incluso al botón, con el botón, que el botón acá, yo tengo el nombre, míralo ahí, yo puedo cambiarle el texto
al botón. Por ejemplo, punto test va a ser igual a presionado. Cuando yo lo presiono, cambia ahí presionado el botón. Y si usted quiere que diga X más 2, pero que le muestre, ¿Que me muestre qué? que diga X más 2 y después igual. O yo hago esto. Testbox es igual a testbox. Que me lo muestre donde. Vamos a poner en el label. En el label aquí. En este label, ¿verdad? Ajá. Vamos a quitar esto de acá. Y vamos a poner lo que pase después de testbox. Entonces vamos a decir aquí. Simplemente pongo que el label va a ser igual a testbox, al valor de testbox, concateno, usando el ampersand, por favor, ampersand, abro comillas y pongo lo que yo tengo ahí, por ejemplo, igual x más 2. La comida no se la da para texto. Sí, es un texto. Quiere que salga, bueno. Porque exacto, tú quieres que se muestre, tienes que usarlo como cadena. Ahí debería ya de salir. ¿Eh? No, porque así es que se hace matemáticamente pero tú lo pones como tú quieras. Eso no es posible. Diferentes formas. Concatena al revés y ya, porque te conté. Bien. A ver, ¿qué más puedo mostrar? ¿Estamos claros hasta ahí, señores? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, dentro del cuadro de texto aparece un 4, y en el label aparece un 4 es igual a X más 2. Y por ejemplo, yo quiero que solamente se parte, olvídate. No, dime. Dime. Entonces el X más 2 ahí ya no tiene sentido. ¿Dónde? Porque eso es lo que cambia el valor. O sea, simplemente lo que hicimos fue que le agregamos aquí, aumentamos a X cada vez que yo presione. Y cada vez que yo presione, entonces va a aumentar. ¿Estamos claros hasta ahí? Señores, por favor, no podemos hablar todo al mismo tiempo porque me duele la garganta después. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Diga. Tiene que tener ese orden exactamente. ¿El orden de qué? O sea, primero el del spot, qué sé yo qué, igual a X más 2. Y entonces, señores, los que quieran hablar, salgan por favor. Afuera. O sea, el nombre del texto siempre tiene que estar al final. Donde dice presionar. Eso es lo que pasa, es que eso es lo que yo quiero que sea lo último que se haga. El orden importa mucho porque un orden puede darte un resultado diferente, de lógica. A veces uno está programando y está haciendo algo y el resultado no te da y es por un problema de lógica. Puede ser que ustedes necesiten que le dé, por ejemplo, exactamente el último resultado sea 5 a la hora de presionar y le está dando 6. Y le está dando un 6 porque por el número que ustedes están usando, o sea, la lógica donde ustedes colocaron el comando. En este caso, si yo coloco, por ejemplo, aquí me está dando que X me está dando 2. El primer resultado 4. Pero ¿qué pasa? Si yo pongo X arriba, ya no va a ser 4. ¿Por qué? Porque antes de que llegue a X aquí, ya le va a aumentar 1 a X. Y ya X no va a ser 2, sino que va a ser 3. Y 3 más 2 va a ser 5. Si yo lo ejecuto y presiono acá, ya no me da 4, me da 5. Y si yo sigo aumentando en 1, pero empezó ya en 5, no en 4. ¿Por qué cambió? Porque por el orden donde yo puse esto. Todo es cuestión de prueba y de decir, bueno, a mí me resulta aquí o no me resulta, o lo que yo quiero no me está dando, entonces déjame cambiarlo. Eso es algo ya a nivel de lógica.
Entonces ahí vimos cómo declarar e introducir valores en Visual Basic. ¿Estamos claros hasta ahí? Ese es a nivel de formulario. O sea, todo lo que vayamos a hacer lo podemos hacer por medio de los labels, utilizando los test bots. Simplemente quiero más, simplemente lo tomo de acá, doy un clic acá y doy un clic acá y ya me aparece automáticamente. Lo borro con delete normal. Pero también nosotros tenemos lo que es a nivel de consola. A nivel de consola tenemos lo siguiente. Vamos a presionar. Ya ahí tengo escrito lo que yo voy a utilizar. Simplemente vamos a poner ahí ya ven, a nivel de consola, atiendan acá por favor, a nivel de consola me apareció ahí el hola, que fue este hola que yo puse acá. Es como ustedes lo hacían en los pseudocódigos, simplemente aquí escribir la línea hola y redline esperando que yo presione una tecla para cerrar. Si yo presiono una tecla y escribo algo, ahí se cierra. Si yo le quito ese red line, entonces no se cierra, exacto. Ahora, a diferencia del otro, aquí ya a nivel de consola tengo para introducir algo por teclado uso red line, y para escribir algo en pantalla uso esta consulta, y uso la misma manera de cómo declarar variables y todo, como yo lo estaba usando a nivel de diseño. Por ejemplo, vamos a ver aquí, vamos a declarar una variable aquí adentro, thing a as integer. Entonces vamos a poner aquí a vamos a ponerle que es igual a 0. Tiene un error aquí. Que es demasiado para argumento publicar. Vamos a ponerlo aquí afuera. No solamente eso, es el integer que está. No quiere escribir nada. Ok. Pero lo estaba poniendo al revés. Ok, aquí simplemente yo dije, escribe, aquí es que me está escribiendo la palabra hola en el pantalla, dice lee esta línea y guárdamela en la variable a que yo declaré aquí arriba. Aquí va a imprimir la variable a, y esto aquí es para que se detenga ahí y no se cierre luego de que imprimió, porque si le quito eso, se va a cerrar luego de que imprime inmediatamente. Por ejemplo, Siempre se le termina algo
Exacto, para que no se cierre así. Siempre. A nivel de consola, sí. Se pone redline, es lo último que se pone. Y ahí ya simplemente, si yo le presiono A, escribo 56, me aparece 56 debajo. No se ve muy bien, pero bueno, apareció un 56 debajo. Porque yo le dije que le imprimiera, que imprimiera A. Ah, ok. Que lo leyera y que después lo imprimiera. ¿Entienden la idea? Entonces, Y por ejemplo, aquí está el redline, a ver qué. Aquí se cierra. No hay otra manera de que se quede abierto. Sin un redline. Ah, lo tiene. y si donde dice ¿Cuál es el que tenemos que bajar? Se cierra. Se cierra. donde dice Y ponerle esa comillita que no queda. Comentarlo. Comentar. comentario, no me parece eso. Para que no sea leído por el sistema. Si donde dice A abajo en bright line, yo pongo, qué sé yo, A más 2. Entonces lo que yo escribí arriba, abajo se va a sumar. Si ¿a dónde? Aquí. Ajá. Aquí. No, A. Ahí. Ajá. Así. A más 2. Ajá. Se suma eso. Pero vamos a poner en 4. Ah, porque está 6. También quité la. Pero si el sistema. Pongo 4, da 6. Si yo hago esto, esta función me limpia la pantalla. De ahí para arriba, donde yo la ponga, hacia arriba. O sea, que todo lo que apareció en pantalla, en la consola, de ahí hacia arriba, lo va a eliminar. Por ejemplo, ustedes saben que ahí está. Entonces, cuando yo lo ejecuto, yo ejecuté eso. ¿Ustedes lo ven ahí? Él se detuvo. Eso que está parpadeando es el cursor. Se detuvo aquí en esta parte, esperando a que yo introduzca algo. Cuando yo introduzca algo y presione Enter, va a seguir a la siguiente línea que va a limpiar y luego va a imprimir. Si yo introduzco, por ejemplo, un 2, imprimió 2 más 2, 4 y limpió lo que estaba ahí. Para eso sirve el console clip. Profe, ¿y por qué ponerle la comilla y no sencillamente eliminarla? La comilla que de comentario. Sí. Porque igual hace lo mismo si tú lo borrarías. No, porque a veces tú lo dejas ahí por si acaso tú lo quieres usar o algo, pero si ya tú sabes que no lo usas, tú lo eliminas. O si Pero, si tú estás probando algo. exacto, si tú estás haciendo prueba o algo también. Por ejemplo, usted puede seleccionar, si usted quiere comentar, por ejemplo, un bloque de código, ustedes seleccionan todo el bloque que ustedes quieren comentar y van acá. Y ahí, en ese botón, ahí arriba, y si usted le ponen el cursor sobre el botón, le va a decir lo que hace y dice marcar como comentario la línea seleccionada. Y chica. Ahí se comenta todo eso. Si yo quiero quitarle el comentario, entonces que tiene que estar al lado, quitar las marcas de comentario a la línea seleccionada, ahí se le quita todo, un bloque de código. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? O sea, las dos maneras de hacerlo, trabajar con el lenguaje, es sencillo. Lo que puede tornarnos a ponernos a pensar un poquito más son los problemas que se puedan presentar. Por ejemplo, si le dicen, que háganme un programa que me calcule la base y la altura de un triángulo. Si usted no se sabe la fórmula, se le va a hacer difícil. Ahora, si usted se sabe la fórmula, usted la coloca ahí y simplemente lo hace. Si le dicen un programa que me multiplique 2 números, simplemente un programa que me multiplique 2 números, vamos a poner aquí a declarar B, A y B. Vamos a copiar esto. B. Vamos a poner aquí que diga coloca el primer número, luego coloca el segundo número y vamos luego a poner acá
Vamos a poner un red line que nos diga lo siguiente. Sí, exacto. Es que me subiste. Escribe. No, el resultado será mío. Espérate, que están sumando ahí. El resultado no se va. Me gusta más así que no. El resultado es A por B. Te falta abajo. A, B. A por B. Yo lo puedo hacer así de esa manera, pero también lo puedo hacer de esta forma. Y puedo venir aquí, como yo no voy a utilizar más A, yo puedo decir que A es igual a A por B. Imprimo A. Pa. Pero eso es demasiado bueno. No, porque es mejor, porque a veces si yo quiero hacer un cambio luego, nomás lo hago aquí, no tengo que hacerlo en todo, donde quiera que yo ponga right line, línea, imprime la línea y todo eso. Ey, pero qué cosa. ¿Entienden la idea? Pueden usar cualquiera de las dos maneras para trabajar. ¿Preguntas hasta ahí? Profesor.